La periodista Silvia Inchaurrondo ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras haberse hecho viral su intervención en su programa, desgranando todas las declaraciones del empresario Víctor de Aldama. Como podremos escuchar a continuación, y de la mano del magistrado Joaquín Bosch y el politólogo Joan Navarro, Silvia Inchaurrondo resalta todas las curiosidades y extrañezas que empiezan a existir en este caso. De última hora, ¿qué es la noticia central de la actualidad este viernes? Porque pocas horas después de declarar ante el juez, Víctor de Aldama ha salido de prisión, de la prisión del Soto del Real, esta misma noche, y ha amenazado con revelar, decía, más información. Hola Silvia, buenos días. Y antes de nada vamos a contarles cómo fue el día, porque lo vivimos, claro, de una forma muy intensa. No es tan usual que alguien que vaya a declarar ante el juez por voluntad propia declare, la Fiscalía Anticorrupción lo vea clarísimo, piden que le saque de la cárcel porque ya no aprecia riesgo de fuga y efectivamente en las horas siguientes el juez actúe para sacarle de la prisión de Soto del Real. Irma. Bueno, la verdad es que fue todo en tiempo récord. Digamos que la declaración fueron 2 horas. Acabo de declarar pues, a eso de las 12 y algo. En unas 6 horas ya había una declaración suya filtrada, ya había un vídeo, ya se estaba viendo, ya sabíamos lo que había dicho. Y a las 3 horas de que se filtrase ese vídeo, pues salió el auto del juez Pedraz, decretando la libertad provisional, con lo cual, bueno, sí, la verdad es que fue bastante rápido. Yo no sé, Joaquín, si aquí se puede ver si esto huele a un pacto con la Fiscalía. Es decir, tú declaras lo que tienes que declarar y horas después el fiscal actuará para pedir al juez que te saque de prisión. Se producen a veces pactos con la Fiscalía en este sentido. Es la propia Fiscalía la que podría aportar más información y aclararlo, y además con la particularidad de un caso como este, que la causa por la que Víctor de Aldama estaba en prisión provisional secreta, la única parte que tiene acceso a todas las actuaciones es la Fiscalía, y por ello basta con que pida la Fiscalía la libertad provisional para que el magistrado instructor la tenga que acordar automáticamente. Es decir, que el juez ahí no tiene margen. Si lo pide la Fiscalía, se acuerda la libertad provisional. Él ha ofrecido unas informaciones que yo entiendo, Joaquín, que no ha habido tiempo para confirmar. Lo digo porque ha ofrecido muchas informaciones y, claro, hay que ver la velocidad también que puede aportar Víctor de Aldama, teniendo en cuenta que en esa misma comparecencia ante el juez, en la de ayer, él, luego lo desgranaremos con todo detalle, él dice que él forma parte de un grupo de agentes y que incluso tiene contactos con la CIA y con el FBI. ¿Esto no le llama la atención a un magistrado? Sí, son cosas que efectivamente, como ha dicho el señor Aldama y acabamos de ver hace un momento, dice que aportará pruebas. Cuando se aporten se podrá valorar de verdad si es que se aportan. Hay que tener en cuenta que, como dice la jurisprudencia, la declaración de un investigado o de un acusado siempre debe valorarse con bastante cautela. El acusado o el investigado no están obligados a decir la verdad. Pueden utilizar estrategias para defenderse y más en una situación como esta en la que se está en prisión provisional. En todo caso, por lo poco que ha dicho la Fiscalía, no es que haya pedido la libertad por todas estas cosas que usted ahora me está comentando, ¿no? Sino porque en cuestiones muy concretas por las que Aldama está siendo investigado, ha reconocido la autoría. Es decir, no es que haya un pacto, sino tú tiras de la manta contra miembros del gobierno y quedas en libertad. No, si hay algún acuerdo, ha ido en la línea de que si reconocía su culpabilidad sobre algunos hechos concretos que parece que el señor Aldama sí que ha reconocido, y en ese contexto se podía solicitar la libertad. Obviamente, todo lo que ha dicho un investigado, un acusado, debe ser corroborado por otros elementos periféricos de prueba o directos. Por tanto, tenemos que estar a la espera de ver qué pruebas aporta. En casos concretos, como por ejemplo las investigaciones que se siguen sobre Ábalos o sobre Koldo, sí que hay elementos probatorios que la Policía Judicial ha puesto sobre la mesa. Mensajes, movimientos de cuentas bancarias, situaciones patrimoniales, pero en otras cuestiones que se han sacado de nuevo, sobre esto el señor Aldama tendría que aportar pruebas suficientes. Sí, bueno, yo quería apuntar, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Joaquín. Evidentemente él está investigado, puede seguir la estrategia que quiera y no tiene derecho a decir verdad, puede mentir. Pero sí quería apuntar que en este caso la libertad la pide su abogado. Horas después de prestar esa declaración ante el juez Ismael Moreno, él presenta un escrito ante el juez Pedraz, que es el que está instruyendo la otra causa. El juez Pedraz le da traslado a la Fiscalía y la Fiscalía no se opone. Y al final todos vienen a decir un poco lo mismo, que él ha declarado, que ha colaborado con la justicia y que, bueno, que está mostrando ahora una
una actitud o iniciar una vía de querer colaborar, y que además de reconocer los delitos ha revelado la comisión de otros nuevos y ha revelado también cuál era el mecanismo para cometer esos delitos. Y ojo, porque con esto vamos a tener también lío, porque Manos Limpias ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra el juez Pedraz porque dice que esa resolución es ilícita. Aquí tenemos una situación que yo no sé si es muy común, Joaquín. Tenemos dos casos, es decir, Aldama está en prisión por el caso de los hidrocarburos. Estamos hablando de que estaba en prisión básicamente acusado de ser uno de los principales promotores de un fraude de 180 millones de euros por el IVA de los hidrocarburos. Y luego está imputado en el caso Koldo en una investigación que está un poco incipiente, digamos, verde aún. Entonces, a él, que está encarcelado por este caso, le llaman a declarar al caso Koldo. No, pide él. Lo pide él, va ante el juez, pero del caso hidrocarburos pide declarar en el caso Koldo y por lo que declara en el caso Koldo se ve beneficiado en el otro caso. Claro, ¿cómo puede verse beneficiado en dos casos que no tienen ninguna conexión? Bueno, la única relación que tienen, Joaquín, entre los dos es que el fiscal es el mismo. Sí, efectivamente, si es así, puede parecer chocante. En todo caso, claro, sobre la decisión del magistrado Santiago Pedraz, que en derecho penal existe un principio que es el principio acusatorio. Es decir, que si no hay ninguna acusación que pida la prisión provisional, el juez no puede ni acordarla ni mantenerla, porque está vinculado a las peticiones de las partes. Entonces, en este caso, si la defensa obviamente pide la libertad y la Fiscalía no se opone, al no haber nadie que pida la prisión provisional, porque la causa sigue estando secreta, el juez no tiene margen para imponer la prisión, aunque cree que es lo procedente. En este caso desconocemos lo que podía creer, pero como hay principio acusatorio y nadie pide prisión, se tiene que acordar la libertad, y es una decisión prácticamente automática. Sobre la otra cuestión... En este caso, perdona Joaquín que te corte un momento, sí quería apuntar que el juez Pedraz en ese auto lo ve exactamente igual que la defensa y que la Fiscalía. Dice que los motivos por los que estaba en prisión, que eran el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas, se han atenuado después de que haya ido a declarar y de que haya mostrado esa voluntad de colaborar con la justicia, o sea que tiene la misma opinión. Joan. Sí, pero ya digo que aunque tuviera otra, yo como juez instructor no tendría margen, porque tiene que haber alguna petición de parte que la solicite, sin perjuicio de que del auto se puede mostrar la coincidencia, o a veces hay jueces instructores que muestran la discrepancia y dicen que no tiene más remedio que acordar en la libertad porque no hay ninguna parte que pida la prisión. En este supuesto, yo no he leído la declaración o no he escuchado la declaración íntegra del señor Aldama. Según ha indicado la Fiscalía, o al menos los medios citando fuentes, en su declaración sí que reconoció hechos de la causa por la que está en prisión provisional. Y esto podía justificar la posición de la Fiscalía. En todo caso, aunque sea chocante, acuerdos de todo tipo vemos en todos los días en el juzgado. Y sí que es cierto, de si en la otra causa no ha habido ningún tipo de reconocimiento, puede quedar raro que lo que haya dicho en un procedimiento distinto le pueda beneficiar en el que hace que se encuentre en prisión. Bueno, vamos a ir desvelando los principales puntos de la declaración de Víctor de Aldama que nos decía Joaquín Bosch. Yo no he tenido tiempo de verla entera. La vamos a desgranar punto por punto, sobre todo porque, como nos decía Irma Frigenti, es que se filtró en un tiempo récord. Bueno, primer punto. Víctor de Aldama reconoció haber pagado comisiones por el negocio de las mascarillas tanto a Ábalos como a Koldo, comisiones en metálico, dice, además de otros pagos en casas o en vacaciones. Sí, en ese interrogatorio lo que hace Víctor de Aldama es responder sobre todo a las preguntas de su abogado, que es el grueso de la declaración. Luego ya hay una parte en la que interviene la Fiscalía, pero en el grueso de la declaración, que son las preguntas de su abogado, se ciñe al famoso informe de la UCO del 8 de octubre de este año. Un informe de 223 páginas en el cual pues se desvelaban esos pagos ya con datos, con documentación que se había incautado en el ordenador de Víctor de Aldama. Y aquí a lo que se está refiriendo es a los pagos que él les hace por lo que es esa trama de las mascarillas. Dice que Koldo y Ábalos habían pedido una estimación, que Ábalos le había pedido 2 millones de euros de comisión y Koldo le había pedido medio millón. Finalmente lo que cobran, según lo que él declara, son 250.000 euros Ábalos, 100.000 euros Koldo. Pero hay un baile de cifras aquí, porque en esa declaración lo que dice es que llegan a cobrar en todo el tiempo que dura esta operativa, digamos en esos 4 o 5 años, habrían llegado a cobrar algo
más de 400.000 euros el exministro Ábalos y creo que son 250.000, si no recuerdo mal, su asesor Koldo García. Aparte de otras cosas que habría pagado, digamos, en especie. La vivienda de la mujer con la que Ábalos mantenía una relación, vacaciones y, bueno, otras cosas pues, que le habrían pedido. Esto es lo que él cuenta. Con lo cual, Joaquín, esta es una de las preguntas que tiene que ver con un caso por el que Víctor de Aldama no está en prisión, porque, insistimos, está en prisión por el caso de los hidrocarburos, de un fraude multimillonario por 180 millones de euros, y él va a declarar por el caso Koldo, declarar voluntariamente, por el asunto de las mascarillas. Aquí se mostraría, digamos, Joaquín, la desconexión entre ambos casos, a pesar de que luego se vio beneficiado de su declaración. Sí, efectivamente, como comentaba, únicamente de la declaración he visto algunas informaciones periodísticas, no conozco la declaración en su totalidad. Algunos medios han citado fuentes de la Fiscalía indicando que además de lo que acabamos de escuchar y otros reconocimientos de hechos del caso Koldo, también habría reconocido otras cuestiones o que habría algún tipo de acuerdo para reconocerlas, y con esto se intenta justificar la posición de la Fiscalía, pero francamente no puedo conocer los pactos a los que se puede llegar con la Fiscalía, aunque parece más que probable, a la vista de cómo han sucedido los hechos, que haya habido obviamente un acuerdo para que la Fiscalía no pida la prisión o al menos no se oponga. Joan. Bueno, la verdad es que, escuchando a Joaquín, efectivamente hay procedimientos que son muy automáticos, pero lo que es cierto es que hay un señor que está en prisión provisional, hay un señor que pide declarar voluntariamente en la causa en la que no está en estos momentos, que no le corresponde declarar en esa causa en estos momentos, es un señor que se lee perfectamente el informe de la UCO, el que es muy protagonista, y que no solamente que en esas declaraciones se empieza a hablar de unos cuantos cargos del gobierno, señala al presidente del gobierno, señala a la mujer del presidente del gobierno, y unas horas después este señor está en libertad provisional. Esto es un tema que es inconvertible, está ahí. Hemos visto cómo tú puedes utilizar una causa para poder hablar de otra sin tener que hacer ningún tipo de pruebas. Este señor está imputado, por lo tanto no tiene ningún tipo de obligación de decir la verdad, no se le puede acusar de perjurio en sus declaraciones, y lo que ha hecho ha sido la típica estrategia que utilizan muchísimos acusados de incrementar al máximo el nivel de acusaciones para colaborar para hacer una apariencia de colaboración con la justicia, porque no está colaborando con la justicia en el caso en el que está imputado. Precisamente quería preguntarle este punto a Joaquín. ¿Cómo es posible que este señor declare y se le dé por bueno? Es decir, que es que no se le ha dado por bueno, Silvia, claro. Que no se ha entrado a valorar eso. Lo digo. Que lo que se ha valorado es que este señor ha ido a declarar y que ha mostrado su voluntad de colaborar con la justicia. Se ha autoacusado. Pero no se ha entrado a valorar en si la declaración es cierta, no tiene le han puesto en la calle porque se ha autoacusado. Pero a ver, es que aquí hay, para que nos hagamos cargo de lo que estamos abordando, hay dos casos, caso 1 y caso 2. Caso 1 hace que de Aldama esté en prisión, porque es un fraude multimillonario. Caso 2 es el caso Koldo. Y este señor que está en prisión por el caso 1 pide declarar voluntariamente por el caso 2, y entonces le dice el abogado, oiga, déjenle en libertad. El fiscal dice, venga, vale. Y el juez le dice, estupendo. Pero le dejan en libertad por otro caso por el que no ha declarado. Aparte de todo esto, él da toda esta información. Ahora la Fiscalía ¿no tendrá que cotejar toda esa información que ha dado él? Digo, porque... Para empezar tendrá que presentar las pruebas que ha dicho que va a presentar, que claro, por lo que sabemos todavía no las ha presentado, y cuando las presente tendrán que valorar esas pruebas. Digo, porque este señor que tiene derecho de mentir, que ha realizado esta declaración y que aún no ha presentado las pruebas, ¿no debería estar cotejada toda la información que ha dado, Joaquín? Pero permíteme decir una cosa. Un segundito, más. Que conteste Joaquín y vamos contigo. Y por separar los dos casos, ¿no? Porque también puede ser farragoso mezclarlos. En el caso Koldo hay una particularidad, que es que hay una investigación policial muy avanzada que dice una serie de cosas. Como comentaba antes, un investigado o acusado, cualquier admisión de hechos o cualquier declaración no puede ser creída automáticamente, porque no está obligada a decir la verdad, y por ello hay unos elementos de valoración muy concretos, pero sí que es una prueba muy importante el reconocimiento si está confirmada indiciariamente por otros elementos de prueba. Es decir, que en un conjunto de elementos probatorios el reconocimiento de los hechos
sí que tiene bastante entidad a la hora de llegar a la convicción de un órgano judicial. Entonces, en el caso concreto de la investigación que sigue contra Koldo y contra Ábalos, había una serie de elementos probatorios que están en los informes policiales, pero ahora hay un reconocimiento de los hechos y, por tanto, hasta ahí sí que la declaración puede tener relevancia. Lo haya hecho constar la Fiscalía o no la haya hecho constar, pero va en la línea de la posición de la Fiscalía. Por otro lado, sí que es cierto que no hay un vaso comunicante automático entre lo que se ha dicho en esta declaración y el caso de los hidrocarburos. Y yo, francamente, como decía, no he leído absolutamente toda la declaración, no la he visto toda. Fuentes de la Fiscalía han indicado que ha reconocido algunas cuestiones, al menos ha publicado en algunos medios, yo lo desconozco, y esto podría justificar que la Fiscalía pida o acepte la libertad en la otra causa. Y es una cuestión que la Fiscalía es la que tendría que aclarar por qué pide la libertad provisional en otra causa. Y subrayo, como os he dicho antes, que no es que quede absuelto, sino que mientras se tramita la causa está en libertad provisional y no en prisión provisional. Si aun siendo escrupuloso se la pueden colar a un juez, porque estaba pensando yo en el caso Pisa, ¿recuerdan? Sobre la financiación ilegal de Podemos, que al final no fue tal. Y me estaba acordando en concreto de un testigo, de un exgeneral venezolano del Pollo Carvajal, que él lo que hizo fue fabricar documentos, los creó, se inventó una historia, sí, sobre la financiación ilegal de Podemos, fue donde un juez de la Audiencia Nacional, ese magistrado, le dio veracidad, estuvo años de investigación, estuvimos soportando años de editoriales, años de portadas de prensa. Oye, Joan, y al final era mentira. Y le dijeron, ¿y entonces usted por qué ha mentido? Y dijo él, es que no quería que me extraditasen a Estados Unidos. Quiero decir que tiene que ser todo muy escrupuloso, porque si no, si ya siendo escrupuloso se la cuelan a un juez de la Audiencia Nacional, pues imagínate si no eres el magistrado. Es que tendría que ser escrupulosa la investigación, tendría que ser escrupulosa la oposición. Y tendríamos que ser escrupulosos todos en los medios de comunicación. Eso, sobre todo eso. Hay un señor, importante eso. Hay un señor que se beneficia de una apariencia de colaboración con un caso que es el que le ha llevado a la cárcel. Se ha beneficiado porque esa apariencia de colaboración, en ese caso que yo en estos momentos desconozco si ha colaborado o no ha colaborado con el caso de los fraudes, pero se ha beneficiado haciendo una estrategia clarísima, y es vincular el caso Koldo con el gobierno. Eso es lo que ocurrió ayer. Minutos después, la oposición, un señor que tiene todo el derecho del mundo y le beneficia mentir en sede judicial, minutos después la oposición estaba pidiendo una moción de censura. Esto es lo que estamos viendo. No exactamente. Estaba pidiendo. Dijo ayer no pidió una moción de censura. Estaba pidiendo una moción de censura y lo que dijo es que él no tenía los votos y a ver si alguien se los podía. No dijo que le llamaran por teléfono a los socios a ver. Claro, no. Él no presentó la moción de censura. Por eso lo digo, que no estaba. Pero él estaba pidiendo que el Parlamento hiciera una moción de censura. Minutos después de que un señor que se beneficia de hacer unas declaraciones en las que no tiene que probar nada. Es más, en el momento en el que se demuestre que las acusaciones que ha hecho, las acusaciones sobre todo las nuevas, las que no están en el expediente, en el sumario, esas acusaciones no se sostienen con ningún tipo de prueba, nadie le puede acusar de injurias. Nadie. Es decir, es gratis para él, es gratis mentir. Ha acusado de que ha entregado sobres a unas personas. Si no pone ninguna prueba de que eso lo ha hecho, va a salir libre de esa acusación, sin ningún problema. A mí me da la sensación de estar viviendo en el pasado, con lo del caso del Pollo Carvajal y la financiación ilegal de Podemos que no fue, y los editoriales, y la justicia investigando durante años, y que, oiga, durante ese episodio sí hubo dirigentes políticos que pidieron explicaciones. Por ejemplo, el Partido Popular dijo: exigimos explicaciones urgentes a Zapatero después de que el Pollo Carvajal haya comunicado a la audiencia que tiene una mina de oro en Venezuela.